Hola, buenas tardes. En este momento presentaremos una entrega más de las cápsulas auditivas del Seminario de Poesía Griega y Latina, acerca de Angelo Poliziano, traductor y comentarista de Homero. El objetivo principal de esta contribución será mostrar dos aspectos fundamentales de la figura de Angelo Poliziano a través de su relación con la poesía homérica, a saber, su labor como poeta y profesor, elementos que están vinculados de manera ideal en el caso de Homero. Para alcanzar tal objetivo, se tomarán en consideración cuatro textos de Poliziano que denominaremos homéricos: la versión latina de los cantos 2 a 5 de la Ilíada, el Ambra, la Oratio in expositione Homeri y la Praelectio in narratione Odiseae. Pero antes de arribar a este punto, convendrá establecer de manera al menos esquemática cuál era la lectura que se hacía de Homero en Europa antes de llegar a la época de Poliziano, esto es, la segunda mitad del siglo XV. Para ser breves, lo que podemos decir es que esta lectura es inexistente durante la Edad Media. Como sabemos, las nociones que los escritores medievales tuvieron acerca de Homero provenían, por una parte, de las alusiones que los autores latinos, en particular los poetas, hacen de algunos episodios de la Ilíada y la Odisea, y por otra, de las obras de Dares de Frigia y de Dictis de Creta. Pese al desconocimiento del texto homérico, el aura de grandeza que rodeaba al vate meonio en la Edad Media es patente en los célebres versos de Dante que encontramos en el canto cuarto del Inferno antes de la aparición de la bella scuola de poetas. En primera instancia, Dante dice de Homero: «Honorate el altísimo poeta». Poco más adelante lo presenta en la siguiente forma: «Quelli è Homero, poeta sovrano». Y por último añade: «Di quel signor del altísimo canto que sovra gli altri come acquira vola». Esta veneración hacia Homero se mantendrá en la generación siguiente, que será presidida por el humanismo de Petrarca y Boccaccio, quienes, a diferencia de Dante, intentarán aprender griego y serán los impulsores de la primera traducción completa al latín de la Ilíada y la Odisea, llevada a cabo por el monje calabrés Leoncio Pilato. Esta versión en prosa será el punto inaugural de toda una tradición que prevalecerá en Italia durante el primer siglo del humanismo. Es indudable que Petrarca y Boccaccio tuvieron mayores posibilidades de acceso a la poesía homérica gracias a la versión de Pilato, pero no debemos olvidar que su conocimiento del griego fue muy limitado y su traducción no es precisamente un modelo de fidelidad. Aunque su manejo del griego es indudable, del latín no puede decirse lo mismo. Después de la era de Petrarca, nos ubicamos en los albores del siglo XV, sobre todo con el extendido interés que la llegada a Florencia de Manuel Crisóloras originó hacia el estudio del griego. El anhelo de leer a Homero en la versión original finalmente pudo realizarse en Europa. Y no solo esto, la intención de superar la versión prosaica de Pilato comenzaba a cobrar sentido, porque en ese momento ya había en Italia humanistas capacitados para llevar a cabo esta difícil tarea, puesto que estaban entrenados en el conocimiento tanto del latín como del griego. Si bien hay que decir que los expertos en la lengua griega no abundaban. Con todo, la labor se presentaba como algo sumamente difícil debido a la enorme extensión de los poemas y a la singularidad de la lengua homérica, complicada de descifrar para los incipientes lectores europeos de la Ilíada y la Odisea. A esta colosal empresa de traducción e interpretación se enfrentaron personajes tan distinguidos como Leonardo Bruni o Lorenzo Valla, y otros menos célebres, pero no menos importantes, como Pier Candido de Chembrio o Francesco Grifolini, por mencionar solo algunos. Estamos hablando de traducciones en prosa y parciales en la mayoría de los casos, pero estas no eran suficientes para los exigentes gustos en la Italia del 480. Se ansiaba una traducción completa de la poesía homérica presentada en un latín virgiliano, deseo que en realidad nunca llegaría a cumplirse. La iniciativa de traducir a Homero en hexámetros latinos fue incluso impulsada por el Papa Nicolás V, conocido promotor del humanismo. Esta empresa fue finalmente acometida por el canciller florentino Carlo Marsupini, quien emprendió en 1452 una traducción latina en verso de la Ilíada. Sin embargo, esta versión se limitó únicamente al canto primero completo y a algunos versos del canto noveno, debido a la muerte de Marsupini en 1453. Pero es de su sucesor de quien nos interesa hablar aquí. Era así como se consideraba en tanto traductor de Homero. Agnolo Ambrogini, mejor conocido como Angelo Poliziano, fue el encargado de continuar la tradición iniciada por Marsupini. Entre 1469 y 1470, con un despliegue extraordinario de precocidad, Poliziano, quien contaba apenas con 15 años, dedicó a Lorenzo de Medici su traducción del canto segundo de la Ilíada. Poliziano continuaría este proyecto con la publicación del canto tercero en 1472,
el cuarto en 1474 y finalmente el quinto en 1475. Al cumplir los 20 años, este era el legado que ofrecía a la posteridad el ilustre ingenio de quien el mismísimo Marsilio Ficino, profesor de filosofía en el Studium Florentino, llamaría Homericus Adolescens. De este ímpetu juvenil, Poliziano conservará siempre un buen recuerdo, y se jactará en diversos lugares de su obra de esta genial intervención en el terreno de la traducción del griego al latín. Ahora será necesario hacer algunas precisiones con respecto a esta temprana versión homérica. En cuanto al segundo canto, debemos decir que Poliziano, además de tener el claro objetivo de continuar la labor iniciada por Marsupini, pretendía superar también la miseria en que se encontraba en ese momento y obtener el patronazgo de Lorenzo el Magnífico, a quien ensalza en el prólogo de su traducción. Además de esto, en el ámbito político, su versión homérica haría que Florencia contara con una obra latina que pudiera competir con los poemas épicos titulados Sforzias y Borseide, dedicados a los señores de las cortes de Milán y Ferrara por los humanistas Francesco Fidelfo y Tito Vespasiano Strozzi, respectivamente. Asimismo, la versión homérica dedicada a Lorenzo reivindicaba a Florencia como la sede más importante del estudio de la lengua griega en Italia. Recuérdese que fue precisamente en Florencia donde se estableció la primera cátedra de griego en Europa. Con la erudición y dotes poéticas mostradas en la traducción de los cantos segundo y tercero, Poliziano en efecto llamó la atención del Magnífico, quien lo acogió inmediatamente bajo su protección, además de que obtuvo el reconocimiento de los intelectuales florentinos. En esta primera parte de su traducción debe resaltarse ante todo el hecho de que Poliziano busca depurar los versos griegos, pasándolos por el tamiz de una lengua de un carácter más artístico, evitando en la medida de lo posible el empleo de fórmulas y repeticiones característicos de la poesía homérica. Podemos decir que hay un interés de parte de Poliziano por mostrar su propia personalidad poética al introducir elementos nuevos o al emplear variantes que hacen que sus hexámetros no solo traduzcan, sino también transformen la poesía homérica en una obra literaria renovada y hasta cierto punto independiente con respecto al texto fuente. Otro ejemplo interesante es el de los epítetos nominales, que algunas veces son sustituidos por un par de adjetivos, en otras ocasiones por una frase entera que remite o no al concepto originalmente indicado por el epíteto en el texto original, y a veces son directamente omitidos de la traducción. Si pensamos en los pasajes homéricos apenas citados, encontramos en ellos la fórmula areífilon menelaon. El epíteto areífilos, querido por Ares o favorito de Ares, no aparece en ninguno de los dos casos en la versión latina de Poliziano. Esto tiene que ver, por una parte, con que los epítetos no existen como tales en latín, y por otra, con que las funciones que cumplen en la transmisión de la poesía homérica eran desconocidas para Poliziano y no concordaban con su propia estética. La traducción de los dos cantos siguientes presenta ya algunas diferencias considerables con respecto a los anteriores. Antes que nada, Poliziano ya se había establecido en la corte de los Medici, y por ende ya no tenía que demostrar sus capacidades intelectuales como había sucedido anteriormente. Este hecho le daba la oportunidad para concentrarse en sus propios intereses como homerista. Tales intereses tendían hacia un solo objetivo: reproducir el contenido exacto del texto griego en sus versos latinos. Ante esto surgía una dificultad: ¿cómo era posible conciliar la espontaneidad de la poesía homérica con la elegancia del estilo virgiliano? Esta cuestión se revelaría insoluble. Probablemente lo arduo de esta tarea es lo que orilló a Poliziano a abandonar su versión latina de la Ilíada. Además, el sosiego que le procuraba el hecho de formar parte de la corte de Lorenzo le había ofrecido la oportunidad de concentrarse en el estudio de un sinnúmero de obras que había cambiado ya su posición con respecto a la mostrada en la traducción de los cantos anteriores. La versión latina de los cantos cuarto y quinto nos ha sido transmitida en un manuscrito autógrafo de Poliziano. Este ejemplar, que puede datarse en torno a 1475, refleja ante todo una evolución en su postura como traductor y como filólogo. En ese sentido, los 5 años transcurridos desde la versión del canto segundo habían servido para que Poliziano adquiriera madurez intelectual, así como un conocimiento más sólido acerca de la poesía griega, debido en gran medida a los cursos sobre Homero a los que asistió, impartidos por Andrónico Calisto en la Universidad de Florencia. Además, no hay que olvidar la gran influencia que ejerció el pensamiento neoplatónico de Marsilio Ficino y su círculo sobre el joven Poliziano. Este influjo puede notarse claramente en una nota que Poliziano añadió en los versos iniciales de su traducción del canto cuarto de la Ilíada, donde se refiere a la obra de Homero como immensum quodam atque infinitum pelagus,
Esta imagen de Homero como un océano inagotable, entiéndase de sabiduría y elocuencia, refleja una interpretación de carácter claramente alegórico vinculada al pensamiento neoplatónico de la época. Este es el primer momento en que Poliziano nos muestra la figura de un Homero enciclopédico, que es la encarnación de la polimaceia. Es importante señalarlo porque tal postura marcará la actitud exegética que Poliziano tendrá hacia el poeta griego por el resto de su corta vida. Ahora bien, el estilo de los versos latinos de estos cantos es muy distinto a los dos precedentes. Poliziano ya no se atendrá solamente al modelo virgiliano, utilizado preponderantemente en los cantos segundo y tercero, sino que contemplará un amplio espectro de autores, tales como Ovidio, Estacio, Valerio Flaco y Silio Itálico. Esta novedosa concepción literaria consistente en emplear diversos autores y obras, que se opone al ciceronianismo imperante en esa época, será definida por Poliziano como docta varietas, la cual consistirá en la imitación no de un solo autor, sino de la mayor cantidad posible de ellos. De tal manera, el humanista recolectará en sus obras los elementos más disímiles, mientras estos sean útiles para que la imitatio devenga en la emulatio. Sin duda, un aspecto también fundamental que encontramos aquí es la visión renovadora del estudio comparativo entre la literatura griega y latina, inexistente en Europa durante más de 1000 años. Es igualmente notable su fascinación por el uso de términos poco comunes, que en algunos casos remiten a escritores romanos arcaicos como Enio o Varrón. Así pues, es posible afirmar que el joven poeta se encargó de trasladar los cantos 2 al 5 de la Ilíada a un latín predominantemente virgiliano, que sumado a los otros modelos ya mencionados, deviene paulatinamente en un latín, digámoslo así, polizianesco. Asimismo, los exámenes nostropolicianos resuman un conocimiento profundo del contexto histórico, literario, filosófico de la antigüedad, así como de la retórica clásica. Este último factor es muy importante, ya que la retórica era una disciplina esencial dentro del currículum establecido por los humanistas, los Studia Humanitatis, y también está vinculado con la idea predominante en aquel tiempo de Homero como máximo paradigma de la elocuencia. Por último, en este primer ejercicio traductológico, encontramos ya un interés que Poliziano mostrará durante toda su trayectoria, el de la filología. Esta incipiente filología debe verse sobre todo en la interpretación que supuso el trasladar con fidelidad al latín una obra tan compleja como la Ilíada, y el interés que Homero despertó en Poliziano hacia cuestiones históricas, filosóficas, gramaticales, retóricas o relativas a la epigrafía y al anticuario. Estos intereses se ven reflejados en las glosas en las que el estudioso comenta los versos de la Ilíada que tradujo. Algunos años más tarde, después de un rompimiento temporal con los Medici y un autoexilio en el que Poliziano entró en contacto con los círculos humanistas del norte de Italia, específicamente en la zona veneta, el humanista es nombrado profesor de retórica griega y latina en el Studium Florentino en 1480. Ocupará esa cátedra hasta su muerte en 1494. En este prolongado periodo, Poliziano impartirá una heterogénea serie de cursos en los que abarcará autores y obras tan diversos como los Fastos de Ovidio, las sátiras de Percio y Juvenal, la Ilíada y la Odisea de Homero, las vidas de los Césares de Suetonio y la física y la ética de Aristóteles, por mencionar solo unos cuantos. Nosotros poseemos testimonio de estos cursos gracias a los apuntes de algunos de sus discípulos y también debido a los discursos inaugurales que pronunció para cada uno de ellos. En la jerga académica de la época, tales discursos son llamados prolusiones o praelecciones. Estos textos constituyen un nuevo género literario inventado por los humanistas. Las prolusiones del humanista, que conforman una parte considerable de su obra, han emergido paulatinamente desde el siglo pasado y nos ofrecen la posibilidad de conocer con mayor detalle los alcances de la labor magisterial y filológica de Poliziano, quien, según las palabras del profesor Vittore Branca, es el humanista italiano más directamente anticipador de la filología y cuyo nombre se presenta todavía citado válidamente después de 500 años en el aparato crítico de nuestras ediciones. El método filológico de Poliziano, conviene especificarlo, consistió en la comparación constante entre manuscritos, que tuvo como objetivo llegar a la lectura más fiable, para lo cual empleó el recurso de la conjetura, y más que todo en la interpretación a la que sometió la mayoría de los textos que estudió.